Usted, antes de irnos a otras cosas, déjeme hablar de Venezuela. Aquí le he presentado el análisis del profesor Jesús López Almejo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana, quien hace unos días nos planteaba su visión como experto en relaciones internacionales de lo que está ocurriendo en Venezuela, en este conflicto en el que la mano de Estados Unidos está tan cerca. Lo tengo en línea, al rato lo saludo. Quiero que escuche la plática que vamos a tener con una persona que es dura crítica, que es comediante, actor de profesión, pero que desde Estados Unidos se ha mostrado siempre crítico del régimen, del gobierno de Nicolás Maduro. Le agradezco a Luis Chatain que nos tome la llamada para hablar desde su perspectiva de la situación de Venezuela, y también en línea el doctor Jesús López Almejo. Luis, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Permíteme agregar algo a la descripción que haces de mi persona. Yo tengo 52 años y tengo apenas 3 años en los Estados Unidos. De los 20 años que tiene instaurada la dictadura venezolana, los 20 prácticamente, de ellos 17 estuve confrontándola desde los distintos medios de comunicación en mi país. Bueno, ahí está la aclaración, Luis. ¿Por qué llamarle dictadura cuando se han desarrollado elecciones? ¿Cómo entiendes esto que está pasando en tu país? Es una dictadura por todo el mero centro de la calle, porque ha hecho del acto electoral un truco de magia para que la comunidad internacional crea que en Venezuela existe la democracia. El Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de las elecciones, el que está llamado a realizar el proceso electoral, está conformado en un 99% por simpatizantes del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, por ahí se han pasado cualquier clase de eventos con los cuales pudimos haber salido de esta tragedia hace mucho tiempo, como un referendo revocatorio al cual se le fueron dando largas, y luego fue sustituido, tras la presión de protestas de calle, por un llamado a unas elecciones a la cual la oposición decidió no participar para no convalidar, lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, créeme, estamos hablando de una dictadura que cada día se hace más sanguinaria. En ese sentido, entonces, ¿estarás de acuerdo que en México también había una dictadura, la dictadura perfecta? Así quiero entender que tú planteas lo que ocurre en tu país, un proceso amañado como los que tuvimos con el PRI y el PAN en México. ¿Sigues de cerca la política mexicana? Lamentablemente no, les conozco los detalles, pero si se pareciera o fuera una copia de lo que estoy describiendo, pues entonces sí, me sumo a que eso sería una dictadura, con todo gusto. Te lo pregunto porque en México sí hay muchos interesados, o al menos políticamente utilizan el tema de Venezuela para exigir una postura a favor o en contra del régimen o el gobierno de Nicolás Maduro, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para ti es importante que se pronuncie el presidente como venezolano? Mira, para mí es importante que cualquier ser humano se pronuncie en relación a la tragedia que está atravesando otro. En el caso de Manuel López Obrador, yo respeto la decisión que ha tomado de no inmiscuirse en las cosas que pasan en mi país, pero creo que nos hace un flaco favor a quienes estamos atravesando una tragedia humana realmente importante. Yo he estado en 2 ocasiones en la frontera entre Colombia y Venezuela y he recogido los relatos de la gente que sale despavorida, y los crímenes que se están cometiendo en mi país son unas cosas aberrantes. O sea, son cosas a las cuales nadie puede hacerse la vista gorda. Entonces, yo vuelvo y digo, yo respeto la posición de López Obrador, no la comparto. No sé si López Obrador sea una copia de la tragedia que significó para mi país Hugo Chávez, que nos ha llevado a todo esto, y por tragedia me refiero a que con un discurso de encantador de serpientes, un discurso populista que solamente le cantó a las masas lo que las masas necesitaban escuchar, hoy día, en medio del gobierno que mayores ingresos recaudó por renta petrolera, ¿verdad?, en la historia de mi país luce como la nación más pobre del continente africano. Luis, estamos platicando con Luis Chatain,
comediante, opositor al régimen, al gobierno de Nicolás Maduro. 17 años, dice él, allá, 3 años viviendo en Estados Unidos. ¿No te parece insultante, podría resultar insultante que dices tú, no sé si López Obrador sea de alguna manera el reflejo de Hugo Chávez? La comparación cuando admites que no estás informado del tema de México, y no intento aquí amarrar navajas, simple y sencillamente tú haces un paralelo desde la desinformación, entendiendo lo que acabas de decir tú mismo, Luis. No me busques pleito, que es muy temprano y estoy trabajando en un guión para mi programa de televisión esta noche. No es ningún insulto, y esto lo sabes tú perfectamente, hay personas que no comparten la forma de López Obrador y... Pues, entonces sí estás enterado. Escúchame. Entonces sí estás enterado de los temas políticos en México. No, estoy enterado de las posiciones de los dos bandos que existen en México, como existen en los Estados Unidos, como existen en muchos países del mundo. Pero no te parece perdón por interrumpirte, Luis, pero ¿no te parece una irresponsabilidad que digas, no estoy informado de la política en México, pero por lo que he escuchado, voy a hacer un paralelo por si acaso pega el chicle entre López Obrador y Nicolás Maduro o Hugo Chávez? ¿No te parece irresponsable? Con esa misma irresponsabilidad, ¿no te parece difícil generar un debate de altura sobre lo que está pasando también en tu país? No me parece. Entonces, ¿no te parece irresponsable que digas, no estoy informado sobre lo de México, pero le voy a tirar a ver si le doy a López Obrador comparándolo con Chávez? Bueno, hermano, si usted quiere, te revisa lo que yo dije al aire, ¿verdad? Pase la grabación y después seguimos conversando. Oiga, Luis Chataín, ¿no duele más a la distancia ver lo que está pasando allá en Venezuela? Y pregunto porque muchos en México, y lo comparo con la situación en México, muchos nos critican a nosotros los periodistas en Estados Unidos por opinar a la distancia, y algunos hasta nos dicen traidores. ¿Cómo entiende esta lucha a la distancia por lo que está pasando en Venezuela y no estar ahí en el lugar de los hechos? Yo no estoy a la distancia, compañero. Yo durante muchos años participé en las calles de mi país, de la lucha que se formó en Venezuela. Yo fui víctima del retiro de un programa de televisión que tenía yo en Venezuela por censura del gobierno de Nicolás Maduro. Yo fui atacado desde los medios de comunicación del Estado por expresarme con libertad, la libertad de la cual usted goza para hacer su programa y comunicarse con su gente. Desde la distancia yo invierto de entre 5 y 6 horas para informarme de las cosas que pasan en mi país y sé perfectamente lo que está sucediendo allá. Entonces, si es un dolor, si a eso es el punto al que quieres ir, es un dolor muy grande para mí no estar en este momento acompañando a la gente en la transición hacia la democracia, que es tan importante para que no sigan muriendo personas como murió mi padre el año pasado, por la falta de tratamiento médico. Yo no pude ver a mi papá, no le pude acompañar por una sencilla razón, mi estimado compañero. Cuando uno viaja a Venezuela y piensa distinto, en el aeropuerto de Venezuela, las fuerzas bañadas de presunta democracia, de esa que a lo mejor confunden a quienes se encuentran en otras partes del mundo, le retienen a uno el pasaporte con la excusa de que ese pasaporte ha sido reportado como robado y uno queda preso en su país. Siento diferir, Luis, por esto que estás diciendo. Yo tengo amigas importantes opositores en el área de Chicago y personas que van continuamente a Venezuela y nunca me han dicho de esta situación, pero en fin, si esa es la situación, nuestra solidaridad contigo, y qué lamentable que hayas perdido a tu padre sin la oportunidad de ir a tu país. Muchos queremos opinar de lo que está pasando y dolorosamente creo que se nos olvida que en medio de los jaloneos políticos está de por medio esa gente a la que tú te refieres, al pueblo. ¿Qué piensas de la mano de Estados Unidos en este conflicto? Muchos creemos que, pues como dices tú, flaco favor le hace Estados Unidos con sus comentarios, con sus amenazas sobre el tema de Venezuela, a una situación que se puede salir de control. Si no prevalece el diálogo,
si no se le apuesta a la paz, como lo ha dicho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y este grupo de Uruguay, que no hace la declaratoria y no firma lo que dice el grupo de Lima? Se pueden salir las cosas de control. ¿Cómo lo entiendes tú viviendo en Estados Unidos, siendo opositor del régimen, del gobierno de Nicolás Maduro, pero también preocupado por lo que le pasa a la gente de a pie? Te escucho. La gente de a pie está siendo asesinada desde hace 20 años, porque entre otras cosas, la dictadura de Nicolás Maduro armó grupos paramilitares que acaban de asesinar ayer y antes de ayer a 3 personas en medio de las protestas que hacían desarmadas en mi país. La gente de a pie está sufriendo los atropellos de la dictadura desde hace 20 años. Estas son personas que se hicieron del poder y no lo piensan entregar en ninguna forma. Muy tristemente, lo que está pasando en Venezuela no va a encontrar una solución en un diálogo que ha venido promoviendo como medida dilatoria el grupo que mantiene secuestrado el poder en mi país. La intervención de los Estados Unidos hasta el momento, en mi opinión, ha sido cautelosa, porque hasta donde hemos visto, pues no se ha producido ningún tipo de evento militar con el respaldo de los Estados Unidos o alguna otra fuerza extranjera. Ahora, pero tú sí crees que se necesita la fuerza para sacar a Nicolás Maduro a este punto? Yo sí, compadre, yo sí lo creo. ¿Golpe de Estado? No, golpe de Estado fue el que él dio a él. Él es un usurpador que en este momento se encuentra en situación de secuestro de mi país. El golpe de Estado lo dio él, al autojuramentarse, pasando por encima de las leyes de Venezuela, ¿verdad? Como presidente en un periodo que no le corresponde, porque él no se eligió con la participación de los venezolanos, todos los venezolanos, ¿verdad? A través de un órgano transparente que certificara que esa elección, el resultado era correcto. Yo le he criticado mucho a la derecha, al conservadurismo de mi país, la hipocresía de despotricar, de criticar, de atacar a Donald Trump por cómo trata a los mexicanos, por cómo trata a los extranjeros, de exigirle a López Obrador que le responda con dureza a Donald Trump. Pero estamos de acuerdo con Donald Trump en la posición en torno a Venezuela. ¿Tú qué opinión tienes de Donald Trump viviendo en Estados Unidos, entendiendo cómo es Donald Trump, pero sabiendo lo que está pasando en tu país? Bueno, mira qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Este país me ha abierto las puertas para yo poder vivir en paz con mi familia. Donald Trump ha esgrimido una política con la cual yo no estoy de acuerdo, levantar el muro en esta frontera con México, que es un país al que quiero tanto. Y por otro lado, Donald Trump y sus asesores han prestado atención a la desgracia que atravesamos los venezolanos y que sin la ayuda internacional jamás habríamos podido llegar al punto en que nos encontramos. Entonces, mira, un poco de frío y un poco de calor. Nada más para aclarar, a ti no te dio entrada a Estados Unidos Donald Trump, tú entraste en el gobierno de Barack Obama. ¿Y tú crees que Donald Trump no me hubiera permitido entrar? No lo sé, por eso nada más haciendo la acotación, ¿no? Oye, vale, pero de verdad que a todos le busca la curva, ¿eh? Y yo que esperé como por 3 horas por esta entrevista. No, pues, ¿qué pensabas? ¿Que te iba a entrevistar Jorge Ramos? No, está muy bien, está muy bien. No le voy a llamar ni a Nicolás. Es más, vamos a hacer una cosa. No le llamo ni a Nicolás Maduro presidente, pero no me pidan que le llame a Guaidó presidente. Usted haga lo que usted quiera, compañero. Bueno. Muy bien, pues entonces así estamos. Sí. Si me permites, Luis, sin afán de polemizar ni de debate, el profesor me dice, yo no quisiera debatir directamente con Luis, pero si me permites dar mi opinión, me gustaría invitar a la conversación, no al debate, insisto, al profesor Jesús López Almejo de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, experto en relaciones internacionales, para que comente, si me permites, Luis, no te me vayas, dame tiempo, por favor. Para nuestra audiencia es importante este tema. A lo mejor no estamos de acuerdo, no estamos del mismo lado de la mesa, y no estoy diciendo que estoy del lado de Maduro, pero tampoco puedo estar del lado de una intentona de golpe de Estado que puede
llevar a que corra sangre en tu país? Si realmente estamos, yo siempre lo he propuesto, Luis, que si estamos del lado del pueblo, tenemos que pensar en la vida, en el pueblo. Déjame escuchar la opinión de Jesús López Almejo. Profesor, seguramente está escuchando esta conversación con Luis Chataín. Por muchos años ha sido opositor al chavismo, a Nicolás Maduro, vive en Estados Unidos y creo que tiene sus puntos de vista desde su trinchera muy sólidos, muy fuertes, muy definidos, profesor. Sí, efectivamente. Muy buenos días, Luis. Buenos días a tu audiencia, Vicente. Yo estaba escuchando con atención lo que el compañero Luis decía y quisiera preguntarle, si llevan 20 años de dictadura, ¿cómo es que la oposición tiene, por ejemplo, a Capriles gobernando un departamento? ¿Y cómo es que las elecciones del 2000 de la Asamblea Nacional sí les reconocen? En una dictadura generalmente no hay elecciones. Luis. Yo estoy escuchando muy entrecortado lo que dice el profesor, le envío un saludo desde acá. Le voy a explicar una cosa. En este juego de ajedrez, en este juego de mentiras, en este juego de estrategias, ¿verdad? Pues a mí no me resulta difícil imaginar que ellos estiran un poco la cobija para nosotros, mientras por otro lado nos la están recogiendo. Entonces, permitirnos tener un gobernador le permite demostrar ante el mundo, escribir ante el mundo, mira, no, aquí hay democracia, mira, aquí tenemos un alcalde, tenemos un gobernador. Por otro lado, pues ellos siguen encristados en el poder y haciendo lo que sea. Tú estabas hablando de evitar una confrontación donde corra la sangre, hermano. En Venezuela hay un récord de asesinatos, de torturas, ¿verdad? De violaciones a la Constitución, que oye, que me cuesta entender, que yo lo tengo que explicar en este programa, porque significa, como tú bien dices, una falta de información, por decirlo de una forma bonita, inmensa, gigantesca. En Venezuela se conquistó finalmente la Asamblea Nacional con 3/4 partes, ¿verdad?, de la conformación de los diputados para la oposición, cuando se había... Eso era una cosa inimaginable. ¿Qué hizo la dictadura de Nicolás Maduro? Inmediatamente formó un Tribunal Supremo Express, pasando por encima de las leyes que contempla la Constitución de mi país, para anular cualquier decisión, ¿verdad?, que fuera tomada desde esta asamblea y respetando la voluntad de ese pueblo que te mortifica tanto, de ese pueblo que te preocupa tanto. Entonces, estamos hablando de un régimen violador de las libertades y de la democracia, no es un régimen democrático. Te escuchamos, Jesús. Sí, el artículo 72 de la Constitución venezolana permite la revocación del mandato. ¿Por qué no se le ha revocado? No se ha revocado el mandato de Nicolás Maduro porque no se permitió la convocatoria al revocatorio. El revocatorio nunca sucedió porque Tibisay Lucena es cómplice de lo que ha pasado en Venezuela todo este tiempo, ¿ah? De haberse llamado a medir la voluntad del pueblo, a revocar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, en el mejor de los casos, a esta hora, estaría enfrentando juicios de todo tipo ante la justicia imparcial de mi país, cosa que tampoco existe. Lo que estás mencionando, perdón por interrumpir aquí, Jesús, lo que estás mencionando, Luis, es importante. Si se estuvieran dando estas cosas, ¿no Maduro estaría ante la posibilidad de ser enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya por delitos, crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no se ha ido por esa ruta? Hermano, yo no sé, yo no tengo ni partido político, ni soy líder de la oposición. Pero me imagino, ¿verdad? Bueno, para comenzar, en el Tribunal de La Haya se han presentado una cantidad inmensa de denuncias contra Nicolás Maduro, pero muchas, reposan ahí, están ahí. Ahora, los intereses, las formas en que se ha movido el estado petrolero del país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿verdad?, ha ido conquistando voluntades en distintos puntos importantes del panorama del juego del ajedrez internacional, que han dificultado todas las rutas para salir pacíficamente de esta tragedia. Y vuelvo al origen de esta conversa, que es el pueblo. El pueblo de Venezuela está emigrando a pie a través de la frontera, caminando distancias insólitas hasta Perú, hasta Ecuador,
Señor, yo he conversado con esa gente en las calles de Cúcuta y es terrible la forma en que la policía, la Guardia Nacional en la frontera les cobra en dólares a las personas, les roba lo que llevan en el morral, y todo esto ante las narices de la dictadura que hoy día se persiste en mi país. A mí lo que me preocupa, Jesús López Almejo, algo que platicábamos hace unos días, es que esta intervención de Estados Unidos, desde mi perspectiva, mi opinión, pues solamente un inocente no vería que lleva interés en el petróleo, como ya lo está apuntando Luis. Venezuela es el país más importante o uno de los más importantes del mundo en este rubro. Lo que me preocupa es que esto desencadene una guerra civil, un enfrentamiento, un conflicto que termine siendo, y Luis seguramente va a estar en desacuerdo con esto, que termine siendo peor de lo que están denunciando, que corra la sangre. Pero dice Luis que no ve otra manera más que la fuerza para el tema de Venezuela. Profesor, dame tu opinión. Sí, bueno, mira, yo no sé si Luis conozca lo que es la observación electoral internacional de elecciones, pero, por ejemplo, él menciona que Nicolás Maduro le ha tenido miedo a someterse, digamos, no a revocación de mandato respetando el artículo 72 constitucional. Yo discrepo de eso, y también menciona que Nicolás Maduro le tiene pavor a las elecciones, pero en mayo del 2018, de 9 millones de votantes, 6.2 millones votaron a favor de Nicolás Maduro, y además la elección fue auditada, y esta elección la audita una red vigente de organizaciones en todo el continente, que es la Organización Electoral de Elecciones, Observación Internacional Electoral, que básicamente da fe de que en el proceso no haya fraude. Entonces, no sé cómo Luis podría explicar esto. Caramba, de verdad, a mí me encantaría seguir jugando a esto, pero créanme, en mi país no ha habido elecciones libres en los últimos años. Estimado Luis, pero es un juego, Consejo Nacional Electoral ha sido tomado por el chavismo, sé que usted es venezolano, de Justicia, permítame, porque yo nada más soy analista. Permíteme, Jesús. Permíteme, Jesús. Ustedes creen en la democracia venezolana, pues yo no los puedo acompañar más. Yo les deseo de verdad mucha felicidad. Le deseo a México lo mejor en su panorama, en su futuro, siempre. Ojalá Manuel López Obrador haga el mejor trabajo por todos los mexicanos. Ojalá Hugo Chávez lo hubiera hecho por Venezuela. Ojalá Nicolás Maduro lo hubiera hecho por mi país. No lo hicieron y saldremos de este tema y probablemente en alguna otra ocasión podamos hablar una vez aclarado el panorama. Pero entiendo que ustedes están firmes en la creencia de que mi país es el país más democrático del continente, de que allá se está viviendo una felicidad tremenda, de que allá no están reteniendo pasaportes y no hay presos políticos. Entonces, de verdad, pues, yo no tengo mayor interés de seguir conversando con ustedes. No es juego, pero precisamente esto es lo que se necesita. Esto es lo que se necesita el debate, ¿no? A terminar un guión que estoy trabajando para esta noche. Sean ustedes felices con su forma de pensar. Así es la democracia. Pero no es la democracia. Yo no le voy a imponer a ustedes mi manera de pensar. Pero no es la democracia. No comparto la de ustedes y de verdad que ya me cansaron. Oye, Luis, pero ¿no es la democracia pensar diferente? Sí, absolutamente. Así es. Y lo celebro. Y entonces, ¿por qué le rehusas? Porque no lo estamos entendiendo, hermano. Yo estoy escuchando unas cosas que son bárbaras para lo que está sufriendo mi país y no lo tolero, hermano. ¿Ok? Y no es bárbaro decir que se necesita la fuerza. Entonces entiéndame usted algo. Yo tengo, y el 90%, 98%, la mayoría de mi país sabe cuál es la ruta para salir de esto. Y saldremos de esto. ¿Y no es el diálogo? Que viva México, que viva los Estados Unidos y que viva Venezuela. ¿No es el diálogo la ruta, Luis? Con los delincuentes no se dialoga, mi estimado. Pero yo no soy delincuente. No con usted. Es con la gente que está en Venezuela en situación de secuestro, que me tiene el país de esa manera. ¿Y cómo vamos a escuchar una visión diferente? Ya le escuchó, ya se le ha planteado. Yo le hago preguntas legítimas y sigo escuchando barbaridades. Perdóneme usted, pero no estoy dispuesto. Oye, Luis, pero precisamente por eso queremos entrevistarte, para que la audiencia escuche tu visión. No, hermano, estoy que me vomito con las cosas que estoy oyendo. Y... ¿no es parte de la democracia escuchar otras visiones? Es parte de la democracia y ya está, ya escuché.
Muy bien, pues te agradezco, Luis, por tu tiempo y suerte en tu carrera. Muy amable, igualmente. Bueno, pues no se puede. Bueno, con mucho respeto lo digo, espero que... A ver, ayúdame a entender, Toño, cómo le hacemos si en el programa se llama Sin Censura. ¿Qué esperaban? O sea, ¿qué esperan? No sé. Antes de ir con Jesús López Almejo. Sí, a quien tenemos en línea. Saludo también con mucho gusto al profesor Jesús López Almejo. También saludo, y ahora que se está despidiendo, a Luis Chatain. Pues mira, yo quiero también entender todas las partes. Quiero que el público consentidor piense en eso, ¿no? Realmente hay una situación en Venezuela. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no podemos negarlo. Hemos visto muchas lágrimas venezolanas, esa es una realidad, ¿no? Pero sí creo que el diálogo es necesario. Y estoy también convencido que no podemos dejar de pensar en un Irak, en un Afganistán, en un Siria y ahora un toquido a la puerta de Venezuela. Si saben a lo que me refiero con lo que estoy tratando de expresarme, ¿no? No podemos negar que hay muchísimos intereses en este conflicto. No podemos negar que Venezuela produce 300 millones de barriles al año, si no me equivoco, profesor. Efectivamente. Y te ofrece... Es la reserva que tiene. Y quiero, Toño, perdóname, temiendo interrumpirte, quiero también ofrecerle una disculpa al profesor Jesús López Almejo, pues porque creo que nadie se merece terminar así. Una conversación que se sabía que iba a ser difícil. La situación es difícil. ¿Por qué no se han arreglado en Venezuela? Porque está muy cabrón, es muy compleja. No la vamos a resolver aquí. Y ni pretendo tener la razón yo, ni que la tenga el profesor, ni que la tenga Luis Chatain. No. Te ofrezco una disculpa, profe. La verdad, no esperaba que esto se tornara así. Disculpa aceptada, Vicente. Nada más quiero aclarar algo con tu audiencia. Si te fijas, yo no traté de negar nada de lo que decía él. Advertí que discrepaba de él, pero lo respetaba. Y lo único que hice fue lanzarle 3 preguntas. Y 3 preguntas, pues desde la academia. Decirle lo que dice la revocación del mandato, preguntarle por la Observación Internacional de Elecciones, que auditó las elecciones pasadas. O sea, fueron preguntas. Ni siquiera omití una opinión yo, si te diste cuenta. Yo solamente pregunté 3 cosas. El señor no aguantó las preguntas y prefirió explotar e irse. Yo lo que quiero comentar, profesor Vicente, público consentidor, es que verdaderamente sí tenemos que analizar los corazones de los venezolanos en todo caso, ¿no? Si bien es cierto, pues obviamente hay gente que está a favor del régimen en estos momentos en Venezuela, hay gente que no. Hay que también ser muy claros con esto, de que ha habido irregularidades con el gobierno de Nicolás Maduro, han ocurrido, esa es una realidad. Han ocurrido irregularidades desde Hugo Chávez. Esa es una realidad. También hay que tomar en cuenta mucho lo que nos dice el profesor López Almejo, que en efecto se realizaron unas elecciones sumamente escrutadas, observadas por muchas organizaciones. Una organización incluso del expresidente, se me fue su nombre, un expresidente estadounidense, a ver si me pueden recordar. Jimmy Carter, ¿no? Imagínese usted, Carter. Del Centro Carter, se lleva a cabo ahí esa observación. Esa es la realidad. Sí se votó de manera electrónica, ¿no? En Venezuela, esa es la realidad. Y también la realidad es eso que les comentaba hace unos momentos, los intereses que pueda haber por todo el dinero que se maneja, las guerras que hemos venido librando los seres humanos en los últimos 100 años han tenido un contexto energético fantástico. Esa es la realidad. Lo platicábamos con el profesor en la ocasión pasada. Se desarrolla así en la Primera Guerra Mundial por los Balcanes, se desarrolla así en el Golfo Pérsico, se desarrolla así incluso parte en el este de Europa en los 90. Esa es la realidad. Y en México, hoy en día, se está librando incluso una guerra contra el huachicol. Esa es la realidad. El interés energético en estos momentos es sumamente impresionante, es sumamente importante. Eso tenemos que ponerlo, es la moneda en estos momentos. No puede uno pensar en energías renovables, limpias, porque no existe una energía renovable limpia que nos pueda llevar
al espacio, que permita transportar personas en aviones, no existe una turbocina de ese estilo. Vamos, en estos momentos tenemos que como humanidad, quedarnos con eso, con los energéticos. Y Venezuela es uno de los países mayores productores de petróleo. 300,000 millones de barriles al año, imagínese usted. Entonces, sí, en efecto... No, coño, es la reserva petrolera. No es lo que producen, es la reserva petrolera que tienen. Se produce más o menos alrededor de entre 5 y 7 millones de barriles al día. Vaya, eso es y sería de inocentes pensar que Estados Unidos no tiene un interés en eso, ¿no? Así es. Así es. Vicente, Antonio, yo nada más quiero aclarar algo. Yo con el tema de Palestina, muchas veces me han puesto en otros medios de comunicación a discutir con judíos que defienden la postura de Israel. Y entonces yo lo que hago, como sé que en ese aspecto ellos llevan una cuestión emocional y la mía es nada más analista como observador externo, entonces lo que yo hago es preguntarles para no ofenderlos, porque entiendo que hay emociones en juego, familia, la vida misma les va en ello. Entonces yo, aunque soy analista y tengo mi propia opinión, mejor prefiero preguntarles, justamente aprovechando estas plataformas, para que nos cuenten su versión. Entonces, si te fijas, ahorita lo que hicimos, efectivamente, pues Luis lleva 20 años combatiendo a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, entiendo su posición emocional, por eso es que en ningún momento traté de confrontarlo, pero sí me hubiera gustado que nos hubiera respondido con más tolerancia y que nos hubiera dado una versión, pues si ustedes se fijan pues y repiten lo que dijimos, fueron 3 preguntas y no entiendo por qué se sulfura y pues termina la entrevista como la termina. Pero yo desde mi trinchera, también desde mi trinchera, profesor, debo de decir, si Jorge Ramos, el famoso conductor de noticieros Univisión, opina, solo como ejemplo, lo que dice en redes sociales, ¿no tengo yo también como periodista la libertad de opinar, aunque no sea en el mismo sentido? Por ejemplo, ayer Jorge Ramos escribió: hoy en el New York Times, así se ve Venezuela en el mundo. Y pone @Juan Guaidó, @Leopoldo López. Y pone la primera plana del New York Times, en donde se ve a Juan Guaidó rodeado de sus seguidores, pero no hace referencia a lo que se escribe en el New York Times a un ladito de la fotografía. En Venezuela, la crisis se profundiza. Jorge Ramos, hoy o ayer, escribe Jorge Ramos, muy su opinión: si fue legítimo luchar contra el dictador Augusto Pinochet, ¿por qué no es lo mismo luchar contra el brutal dictador Nicolás Maduro? Ambos cometieron fraude, son responsables de cientos de asesinatos y de tener prisioneros políticos. Maduro y Pinochet son moralmente lo mismo. Hace 39 minutos escribe Jorge Ramos: un dictador es un dictador y un dictador es un dictador, no importa de qué lado sea. Pues yo por lo menos debo de decir que en mis opiniones en Twitter no arrobo ni a Nicolás Maduro, ni a Juan Guaidó, ni a Leopoldo López. Eso sí me parece lamentable, pero al final es la opinión de Jorge Ramos. Me llama mucho la atención que haya tronado un opositor de Nicolás Maduro que critica precisamente lo autoritario que es Nicolás Maduro, y que en esta oportunidad de exponerle a nuestra audiencia desde su trinchera lo que está pasando, pues haya perdido la cabeza. Nada más quería dejarlo evidenciado así, y me da mucha tristeza porque pues hay personas que conozco que me dieron los contactos y que seguramente pues estarán desconcertados ante esto que pasó. ¿Cómo cerramos por lo menos el día de hoy, Jesús? Y te agradezco, profesor, que en medio de tus ocupaciones hayas decidido hablar con nosotros sin censura. Mira, Vicente, el argumento es muy sencillo. El argumento de la derecha, bueno, ya vieron más o menos el nivel emocional en el que se manejan.
El argumento es que Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, es un presidente interino legítimo, porque dicen ellos, la Constitución de Venezuela, el artículo 233, avala esta figura. Pero si volvemos a releer el artículo 233, dice que serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República la muerte, o sea, Maduro no está muerto; su renuncia, o sea, Maduro no ha renunciado; la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el tribunal no ha sentenciado a Maduro; la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, eso tampoco ha pasado; y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo. Hicieron decir, bueno, Mike Pompeo lo mencionó hace 2 días, que Maduro estuvo en un avión a punto de irse a Cuba, pero que Rusia lo frenó en seco. Maduro salió a desmentir esto. El abandono del cargo, no ha habido abandono del cargo, y que se declare por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular de su mandato. Yo le decía a tu invitado, le preguntaba acerca del artículo 72 constitucional, justamente que tiene la figura de la revocación del mandato, y como él dijo que eso no era una falta porque Maduro no lo permitía, porque tenía miedo a exponerse a unas elecciones libres y limpias, bueno, pues entonces le pregunté lo de las elecciones de mayo del 2018, en donde 6.9 millones ganó, o sea, con observación internacional de elecciones, que auditaron esas elecciones, y ganó Maduro. O sea, yo no soy defensor de Maduro, yo no soy defensor del régimen actual de Venezuela, pero los argumentos que ellos me dan no me convencen. Entonces, si ellos me dicen, este no es un golpe de Estado, porque y Guaidó es el presidente legítimo ¿de qué? ¿De quién? Porque del marco legal venezolano no lo es. Ahora ellos dicen, es que Maduro desconoció el Tribunal Supremo de Justicia, desconoció a la Asamblea Nacional, que era la parte que había ganado. Lo que pasa es que hubo 3 fraudes probados de partidos de derecha, que cuando se les pide su destitución se aferran y ellos desconocen al Tribunal Supremo de Justicia, y en reacción a esto viene el desconocimiento mutuo de poderes, y entonces aquí es donde viene este problema. Aquí yo creo, Vicente, que ante un tema que es tan emocional, fíjate que a mí me molesta mucho una cosa que escuché ayer en el programa de Leo Zuckerman y Denise Dresser y todas sus compas ahí, hablando de que era insalvable un golpe de Estado, pero además lo decían con tanta naturalidad, sin irresponsables, sin pensar en todo lo que implica en términos de sufrimiento, en términos de muerte, en términos de desgarre del tejido social. Y esto que dicen, es que la gente no está, los venezolanos no están con Maduro. Carajo, o sea, yo llevo estudiando golpes de Estado años, y no hay un régimen que se pueda sostener sin el apoyo de la gente. Si la gente no apoyara a Maduro, los militares ya le hubieran dado golpe de Estado, ya lo hubieran derrocado. Esto acaba de pasar en Sudán, acaba de pasar en Argelia. Yo les platiqué hace 2 semanas de esto. Las juntas militares derrocan a los que son dictadores porque no tienen apoyo popular. En el caso de Maduro, pues las elecciones hablan por sí solas. Pues, profe, nos va a ocupar más tiempo este caso. Te agradezco que nos hayas acompañado.